Vamos, Aarón. Muy buenas tardes, maestro y compañero. Mi nombre es Aaron Radman y le voy a presentar mi portafolio didáctico que trata sobre la ampliación del Canal de Panamá. El Canal de Panamá fue inaugurado en el año 1914. Datos de inicio de construcción 1881. Fecha 1904. Compañía a construir Eastman con el Communication. Fecha el 15 de agosto de 1904. Longitud 82 kilómetros. La idea de construir el canal en el Istmo de Panamá data del año 1880. Ahora le voy a hablar sobre los inicios para que los barcos crucen desde el mar Caribe al Pacífico para cortar la navegación. Depende de las lluvias, sus aguas no se cruzan. Tienen un ingenioso sistema de esclusas. Los barcos acceden y descienden de un océano a otro. El agua se almacena en un lago llamado Gatún, con puertas, locomotoras o mulas, y tres juegos de esclusas hacen posible su funcionamiento. Ahora le voy a hablar sobre los inicios del Canal de Panamá. Inicios del Canal de Panamá. 1903, Estados Unidos. Compra la compañía francesa para construir el Canal de Panamá. Su construcción duró 10 años. Inauguración en 1914. Costó aproximadamente 387 millones. Problemas principales fueron ingeniería, saneamiento y organización, enfermedades. Para ese tiempo, profe, no teníamos la misma tecnología, las mismas mulas, las mismas personas capacitadas, profe, sino eran personas que venían de distintos países, profe, a construir el Canal de Panamá. Muchas gracias. Ok. Profe, yo pensaba que... Vamos a leer el fragmento. Ok. ¿Qué es un fragmento? Un fragmento es algo que yo saco de una lectura o de repente una novela. Elijo un pequeño fragmento de esa novela, de ese artículo y demás y lo adjunto. Por eso dice lee el siguiente fragmento. Obviamente es sacado de otro texto, pero se saca solamente lo esencial, o sea, lo que yo quiero presentar. Dice, fuimos caminando de puntillas a lo largo de la senda, entre los árboles hacia donde terminaba la huerta de la viuda. Nos agachábamos para las ramas no nos rasparan la cabeza. Cuando pasamos por delante de la cocina, tropecé con raíz e hice ruido. No agazapamos y estuvimos quietos. El negro grande de la señorita Watson, llamado Jean, estaba sentada en la puerta de la cocina. Podíamos verle con bastante claridad porque había una luz detrás de él. Se levantó, estiró el cuello y estuvo un minuto escuchando. Luego dijo, ¿quién está ahí? Escuchó un rato. Luego vino de puntillas y se paró exactamente entre nosotros dos. Casi podíamos haberle tocado con la mano. Bueno, es posible que pasaran minutos y más minutos, durante los que no hubo ni un sonido. Y nosotros allí, todos tan juntos. Empezó a picarme el tobillo, pero no me atreví a rascármelo y luego comenzó a picarme la oreja y después la espalda.
justo entre los hombros. Parecía que iba a morirme si no podía rascarme. Pregunto yo, ¿en qué sentido estoy hablando ahí? ¿Connotativo o denotativo? Connotativo. Excelente, Bayarón, excelente. Estamos bien. Connotativo porque estamos hablando en sentido figurado. Ella no se iba a morir por no rascarse, sino que es sentido figurado. Excelente, Aarón. Bien, he notado esas muchísimas veces desde entonces. Si estás con gente bien o en un entierro o intentando dormirte cuando no tienes sueño, si estás en cualquier lugar donde simplemente no es adecuado que te rasques, te picará en más de 1000 sitios por todo el cuerpo. Es lo que le pasa a uno cuando se pinta las uñas. Uno no, las mujeres, pues, nosotros nos pintamos las uñas y nos da comezón enseguida. Y uno no sabe por qué. Por eso es que están tocando este tema. Una vez que leíamos este fragmento, dice, ¿qué punto de vista es? Es algo narrativo. Demuestra el punto de vista narrativo del texto anterior. ¿Cómo es el punto de vista? El punto de vista es interno y es narrativo, porque está narrando. Si ven, está narrando. Agarraron un fragmento, ¿verdad? Este dice que las aventuras de Huckleberry y están diciendo lo que a ella le sucedió. Ella, ¿qué tenía? ¿De qué se trata el pequeño fragmento que estamos hablando? Como una aventura, profe. Uh-huh. ¿Y qué pasó allí? Por eso fue que le dije, a ella le pasó como le pasa a uno cuando se pinta las uñas, uno como mujer se pinta las uñas, le da picazón por todos lados. A ella le sucedió, ¿dónde estaba ella? ¿Dónde estaba? Que le comenzó a picar todo, le picó la cabeza, le picó el tobillo, ya no sabía cómo rascarse porque no podía hacerlo, ¿verdad? Ellos, como iban entre los árboles, Ajá. y, Mire, y cuando agacharon la cabeza, que no se rasparan, como estaban en un ajá. lugar así. Sí, dice, fuimos caminando de puntillas a lo largo de la senda, entre los árboles. Ellos iban caminando de puntillas. ¿Dónde? Entre los árboles, ¿verdad? Donde había una huerta de quién? De la viuda. Iban hacia la huerta de quién? De una viuda. ¿Quién es una viuda? Una mujer. Una mujer que obviamente se le murió su esposo. Ellos se agachaban para que las ramas no le rasparan la cabeza. Cuando ellos pasaron por delante de la cocina, ¿qué pasó? Tropezó con raíz e hizo un ruido. Alguien tropezó. ¿Y qué hicieron? Se agarraron y estuvieron quietos. Hubo alguien que apareció, ¿cómo se llamaba? Jim. Estaba sentado en la puerta de la cocina y él podía ver con bastante claridad porque había luz detrás de él. Se levantó, estiró el cuello y estuvo minutos escuchando y luego dijo, ¿quién está ahí? O sea que jóvenes, automáticamente yo no conozco ese relato, pero me voy imaginando como que iban los jóvenes iban, ¿verdad? Como decía ahí, ¿hacia dónde iban? Hacia la huerta de la viuda, pero se encontraron con Jim. ¿Qué hizo Jim? Jim escuchó el ruido porque obviamente ellos sin querer hicieron bulla, porque por donde iban pasando por delante de la cocina. Entonces Jim pregunta, ¿quién está allí? ¿Verdad? Entonces dice, luego vino de puntillas y se paró exactamente entre nosotros dos. Bueno, es posible que pasaran minutos y más minutos durante los que no hubo ni un sonido. Y a alguien comenzó a desesperarse. Ustedes saben, cuando uno tiene miedo, en el caso tenían como miedo porque el Jim estaba allí, empezó a picarle el tobillo, empezó a rascarse y de repente la oreja, después la espalda y los hombros. Pero ¿qué tenían que hacer? Parecía que se iba a morir porque que no querían que se dieran cuenta que
no se dieran cuenta que ellos estaban allí porque Jin estaba preguntando. Jóvenes, ¿dónde está su comprensión lectora? Entonces, demuestra el punto de vista narrativo del texto anterior. El punto de vista narrativo es interno. Luego dice, sustenta con citas que ilustren este tipo de punto de vista. Empezó a picarme el tobillo, pero no me atreví a rascármelo. Luego comenzó a picarme la oreja, después la espalda. Justo entre los hombros parecía que iba a morirme si no podía rascarme. Por eso es que estamos analizando. Recuerden que estamos en el tema de análisis. Por favor, análisis narrativo. Vamos copiando, jóvenes. Buenas tardes. Vamos copiando. ¿Ya copiaron? Profe, ya yo copié ya. Ok. Yo también, profe. Excelente. Entonces, en este punto, si yo les pregunto a ustedes qué tipo de narrador encontramos aquí, ¿cuál será? Vamos a echar un poquito hacia atrás. ¿Qué tipo de narrador encontramos aquí, jóvenes? Encontramos narrador omnisciente. ¿Cuál tipo de narrador encontramos? Narrador esquiciente. ¿Cuál tipo de narrador encontramos? Narrador omnisciente, esquiciente o narrador deficiente. ¿Quién me puede decir qué tipo de narrador encontramos en ese pequeño fragmento? ¿Ven? Por eso es que tenemos que prestar atención cuando la docente está Yo dando digo clase. que tercera persona, profe, porque habían varias personas. Ok. Bien. Bueno, entonces, damos por terminada la clase de hoy con este tema del narrador, ¿sí? Vamos a entrar ahora a otro tema que se llama jerarquización a los actantes, ¿sí? Vamos a entrar ahora a otro tema que se llama los actantes. Ponga la fecha de hoy. Pregunto, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta referente a narrador y punto de vista? Que cuando hablamos de esto son los tipos de narradores. ¿Recuerdan que yo les puse ejemplo a ustedes? También les mandé unos ejemplos que discutimos aquí. ¿Se acuerdan que también les puse unas diapositivas y demás? ¿Recuerdan? Los tipos de narradores. Sí. Bueno, jóvenes, entonces, vamos por favor. Cariñoso. A la siguiente página. El tema que vamos a ver hoy son los actantes, ¿sí? Preste mucha atención, ¿sí? Ponga la fecha de hoy, por favor. Miércoles 21 de abril de 2021. ¿Sí? Los participantes de un texto narrativo pueden ser personas, animales, cosas. Miren, por eso que siempre les digo a ustedes, los temas, cuando la profesora Yamile los da, siempre trata de darle un tip para que les quede. Si vieron hace un momento, Aarón recordó de qué se trataba connotativo, de qué se trata denotativo. Porque siempre los temas se correlacionan unos con otros. Entonces, debemos siempre que nos quede una idea principal de cada tema. Denotativo es algo que me está informando, ¿sí? Connotativo es el sentido figurado, ¿ok? Los participantes de un texto narrativo pueden ser personas, animales o cosas y obviamente que van a desempeñar o realizan diferentes acciones, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es los actantes, ¿sí? Vamos a ver lo que son los actantes. Vamos a minimizar la página. Aquí, a los actantes, sí. Jóvenes, ¿sí se ve bien?
Sí me ven, ¿verdad? Ok. Damos exactamente aquí. Vamos a los actantes. Ok, vamos a continuar con el tema de qué es los actantes, ¿sí? Como les decía anteriormente, ya nosotros hemos visto lo que son los textos literarios y los textos no literarios, ¿sí? En un texto literario vamos a encontrarnos con cuentos, ¿con qué? Con obras de teatro, con leyendas, con la poesía. Y en los textos no literarios nos vamos a encontrar, ¿qué cosa? Información, porque los textos no literarios son los que me informan. Los textos no literarios son, ¿cuáles? Las recetas de cocina, ¿qué más? Los libros que me están informando, los periódicos, las revistas, ¿sí? Entonces, se conocen como actantes. En un texto literario pueden aparecer todos los actantes o solo algunos de ellos. Vamos a ver la función de los actantes. Primeramente tenemos en un actante el sujeto, ¿sí? Es la fuerza que genera la acción que realiza ¿quién? El protagonista. El objetivo motiva al sujeto a cumplir, obviamente, su objetivo, en este caso, este es el destinador, ¿sí? Vamos, sujeto es la generadora de la acción. ¿Que lo hace quién? El protagonista. El objeto es la finalidad o la meta que el sujeto desea alcanzar, ¿sí? El destinador motiva al sujeto a cumplir su objetivo. El destinatario entrega o dona el objeto al sujeto. Sí, y el ayudante, ¿qué hace? Colabora con el sujeto para que consiga el objeto. El oponente